una medida que indudablemente fortalece a uno, debilita a otros. Pensaba respecto a esta medida, ¿no? Si el paro, que es un derecho, esto hay que dejarlo siempre bien claro, parar es un derecho, pero si este paro se convierte, como hemos visto en algunas ocasiones, en vandalismo obligado, en algunos casos, hacia el trabajador que quiere ejercer fundamentalmente sus tareas, el que coacciona no convence y cada vez se distancia más del laburante. Esto es absolutamente claro, pasa continuamente, y también de la sociedad en general. Y esta mirada de hoy está vinculada a esta cuestión, ¿no? Yo creo firmemente, y me parece que son tiempos de otros métodos de reclamo, ¿no? El paro salvaje en la Argentina, lo decíamos ayer también, ha generado mucho daño, ha generado pérdidas económicas millonarias y no ha solucionado nada. Hay que cambiar los esquemas. Vamos a ver en Córdoba, para tener una foto nada más, de cómo ha sido el acatamiento, ¿no? El paro general en Córdoba, transporte e industrias han trabajado a pleno. Recuerden ustedes que el gremio de transporte en las últimas horas se había ya descolgado del paro general, colegios a medias y normalidad en los comercios. Esta foto de Córdoba es la foto de gran parte del país. Un impacto mayor en bancos, escuelas y también en la justicia. Funciona el transporte urbano e interurbano y el comercio con total normalidad, y en las industrias, que después vamos a tener un dato muy interesante de la Unión Industrial de Córdoba, hubo escasas adhesiones, algunas puntuales. ¿Cuántos paros le han hecho al presidente Javier Milei? Bueno, vamos a verlo, lo tengo por acá, así vamos más o menos entendiendo de qué se tratan estos reclamos, ¿no? Bueno, un paro el X es cada cantidad de días de gestión. Alfonsín, un paro cada 157 días de gestión. A Carlos Menem, un paro cada 476 días de gestión. A De la Rúa cada 92 días. A Duhalde cada 255 días. A Kirchner cada 1660 días. A Cristina Fernández de Kirchner cada 585, a Macri 292, a Alberto Fernández, donde aquí está el reclamo fundamental con los representantes de los gremios, sin paros. Así que el gobierno de Alberto Fernández pasó por una etapa iluminada, ¿no? Sin paros el gobierno de Alberto Fernández, y un paro cada 162 días de gestión en el gobierno del presidente Javier Milei. Es muy interesante este dato porque referencia las movidas sindicales. Vamos a poner, si podemos, completita esa placa en pantalla. Ese dato de ranking de reelección permanente tiene unos años, es de 2020 si no me equivoco, pero sirve, lo queríamos traer hoy porque esta es parte de la cuestión sindical, de la casta sindical que se reclama. Fíjense, algunas referencias, algunos ya no están, algunos referentes sindicales ya no están, pero por ejemplo, Pedro Zambelletti en Pinturas, es inconcebible que tenga 46 años, más 5, 51 años, al frente de un gremio. Jorge Sansat de Aeronavegación, 45 años, esto es, insistimos, a 2020. Barrio Nuevo, 40 años. Amadeo Genta, 37. Pereira, 36. Daer, 36. Bueno, y así, ¿no? Ligieri, 35 años. Cavalieri, 34. Gerardo Martínez, 30. Daer, de Sanidad, 20 y pico de años. Bueno, esto es lo que la gente está harta, está cansada de el trabajo sindical, que es tan noble, que es tan digno, que es tan necesario, que hay mucha gente que lo hace realmente con una vocación enorme, tapado por estos personajes eternizados en el poder. 30, 20, 50 años, es inconcebible que no encontremos renovaciones. Y es parte del cambio necesario para estas cuestiones. Por eso cuando se transforman estos personajes en la cara de los reclamos,
de la gente no se identifica, no tiene ningún tipo de empatía con estos personajes, porque no nos ha ido bien en la Argentina en los últimos años, ¿no? No es ese el camino que había que optar. Y siempre aparecen históricamente estos personajes, los hijos de estos personajes, allí, ¿no?, en los reclamos sindicales, y le hacen perder todo peso a la protesta, las mismas caras que nos han llevado a la situación que la Argentina está. Hoy se dio una discusión muy interesante que habla de esta eterna grieta que tiene el sindicalismo con el laburante, ¿no? Básicamente estaba Aguiar de ATE Nacional en un medio de comunicación nacional y un responsable de una empresa que contrató colectivos, que llevó a su gente a laburar, y se produce esta discusión. Miren. Pero no es respetuoso, los trabajadores. No es respetuoso lo que están haciendo. Mauro. Hay gente que tiene que ir a trabajar. Hay gente que tiene que ir a trabajar. ¿Qué es una falta de respeto? ¿Qué respeto hablas? Hay gente que ir a trabajar y no los dejás. Perdón, Rodolfo. ¿Dónde está el respeto? Ya quebraste el respeto. Buen día. El respeto se quebró en el momento que estás violando que la persona vaya a alimentar a su familia. Esta es una demostración de dónde se ejerce la violencia en este país. Yo estoy acostumbrado a vivir y convivir en democracia y por lo tanto en debates democráticos, y cuando ¿no te parece cuando otro se expresa, lo escucho atentamente. ¿Cómo vas a decir que no sos violento? Estás causando que una persona no pueda cerrar el mes, una persona no pueda alimentar a su familia. Mire, yo tengo... Eso es lo más violento que existe. Yo tengo la responsabilidad... por las palabras, guía por los hechos. Tengo la responsabilidad. Lo que estás haciendo es empobreciendo a las personas. Pero, Mauro, lo que ustedes hacen algo. es hacer que las personas que necesitan ir a trabajar no puedan ir a trabajar. Hagamos algo para que violento sea... sos vos, no yo. Mauro, violento sos vos. Hagamos vos sos el violento, algo. el que se llena los bolsillos. Mauro, hagamos algo. Vamos a ordenarnos. No le consultamos. No, pero no acepto que me digan violento cuando los violentos son ustedes. Solamente porque yo los echo en cara y le estoy diciendo los mierdas que son con la sociedad. Ustedes son los violentos. No vengas a vender que sos el pacífico, que no sos el violento, y puedo yo porque te expongo, porque tengo los huevos para decírtelo también a la cara, que sos un chorro y que vos, representando al laburante, estás cagando laburantes. El violento sos vos, no vengas con que el violento soy yo. Mauro, hagamos algo, si nos permitís. Digo, empecemos por intentar tener un, no sé si debate, pero que queden las posiciones claras. Pero no podés intentar tener paz con alguien que está causando un laburo, ¿entendés lo que te digo? Vos dejaste expuesta, Mauro, a... Bueno, es una muestra que identifica lo que sienten ustedes en sus casas respecto a esta cuestión. ¿Cuántos tuvieron que ir a laburar? Un montón, porque no tuvieron la chance de parar. Convengamos también que no hay que quitarle peso a una situación económica desastrosa que vive nuestro país. Pero no es por ahí, no es el camino, indudablemente. La Unión Industrial de Córdoba, vamos a hacer unas placas, publicó hace algunos minutos esto que hablamos, ¿no? El paro general entre las industrias de Córdoba con un acatamiento relativamente bajo. Allí está el gráfico, allí lo vemos bien. El acatamiento del paro general fue muy bajo en las industrias. Fíjense, 86% sin impacto, un 11% redujo actividades parcialmente, un 2% difícil de estimar, claro, en el momento del mediodía de hoy, y el 1% se paralizó total o casi totalmente. Hay otra placa más que nos habla de la situación de la industria en Córdoba, el acatamiento al paro general. 10% el porcentaje de trabajadores que adhirieron al paro dentro de las empresas que participaron. Y fíjense este mapeo allí, el 50% manifestó que es injustificada y perjudica la producción. Un 6% lo calificó a este reclamo de legítimo, un 30% que no es oportuno pero expresa tensiones, y un 14% que prefirió no opinar. La próxima, el acatamiento al paro general en Córdoba, capital e interior. Fíjense, un acatamiento realmente bajo, 13% en las industrias hablamos, ¿no? Y un 11% en el interior de Córdoba. Hay una evolución, allí está, entre el paro del año pasado y el de hoy. Unión Industrial, reiteramos, de Córdoba. En 2024 un 3% y en 2025 un 1%. El número, la evolución entre el paro del año pasado y el de hoy, allí nos manifiesta, ¿no? Un 18% contra un 11%. Bueno, paro parcial y paro total.
Esta es la Unión Industrial de Córdoba, que lo publicó hace algunas horas a este informe con el, digamos, con el promedio de lo que se venía sucediendo hasta pasado el mediodía en la provincia. Son cuestiones que hay que ordenar, indudablemente. El reclamo es genuino, esto indudablemente no le quita peso ni mérito al reclamo, porque la situación en lo económico debe modificar en la Argentina. Muchos quisieron apoyo simbólico, pero no pararon, porque la gente tiene que ir a laburar. El costo de vida, los impuestos, los servicios, los alquileres, hay que pagarlos. Entonces el trabajador de a pie, el que cada uno se levanta muy temprano todos los días, no se puede dar el lujo, lamentablemente, de parar. Esa Argentina tiene que empezar a modificar los métodos de reclamo. Vuelvo a insistir con la frase que decíamos al comienzo, ¿no? Si el paro, que es un derecho, se convierte finalmente en vandalismo obligado hacia el trabajador que quiere ejercer sus tareas, el que coaccione, en este caso los sindicatos, no convence, y cada vez, ¿qué es lo que está? Yo creo que es lo que está pasando, ¿no? Cada vez se distancia más del laburante y de la sociedad en general. Hay que empezar a rever los métodos, ¿no?, de reclamo y de protestas en la Argentina. Protesta nacional con un acatamiento dispar en todo el país.